el primer año, me acuerdo, y les quiero contar que casi nos separamos. O sea, esto El estaba primer a año punto de de casados. casados. Bueno, y hoy les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio, a nuestro podcast, que la verdad hicimos con muchísimo amor, con mucha energía y con muchas ganas de compartir todo ese conocimiento, todas esas experiencias, y no solamente de nosotros, sino de todos los invitados que vamos a tener de aquí en adelante, porque hemos visto que a muchas personas no les funcionan algunas cosas o toman decisiones de manera errada cuando la información está y es súper fácil de aplicar. Entonces por eso estamos acá. Total, total. Bienvenido, mi amor. Muchas gracias. Yo soy Heiner Vanegas, soy mentor financiero, soy emprendedor y empresario y me encanta impactar a las personas con el conocimiento, con todo esto bonito que hemos construido durante tantos años, donde hemos tenido muchos aprendizajes de poder entregar la información correcta para que la persona vibre en una frecuencia de riqueza, de abundancia y de prosperidad. Ese es mi propósito de vida. Así es, y mi nombre es Vanessa Vargas. También he sido empleada, he sido inversionista, o soy inversionista, mejor dicho, empresaria, y con muchas ganas de compartir todo lo que sé, todo lo que aprendí en la banca, para enseñarles a ustedes formas, herramientas de hacer mejor las cosas y de que sí o sí lo que tiene que ver con finanzas funcione en su vida. Así es. Así es. Entonces, bueno, empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es el orden de los factores. Sí altera el producto. Sí altera el producto. Exacto. Es una frase muy, digamos que coloquial, pero nosotros la entendimos al revés a nivel financiero. O sea, hoy lo que vamos a hablar es el orden de los factores sí altera el producto a nivel financiero. Así es. Entonces yo quiero que nos vamos como un poquito atrás, Sí. contando sobre nuestra historia de nada más y nada menos 19 años juntos. Sí, total, total. Y hay algo muy bonito y es que, ¿por qué decimos que el orden de los factores sí altera el producto? Y es porque a nivel financiero, ¿te acordás que nosotros empezamos al revés? Gasto desmedido, tarjetas de crédito al rojo, pensamos que las tarjetas de crédito eran nuestra extensión de salario y obviamente no era así. Así es. Me acuerdo mucho cuando nos conocimos hace 19 años, en el año 2004, nos conocimos en nuestro primer trabajo, Sí. marcando tarjetas en la tienda de sentimientos. Sí. Que si nos preguntan, ay, ¿tienen muchas tarjetas? Sí, tenemos muchas tarjetas, nos dábamos muchas tarjetas. Y Heiner era el que marcaba bonito las tarjetas. Sí. Realmente sí tengo letra bonita. Letra de niña, ¿cómo se dice? No, letra bonita. Letra bonita, no, mentira, sí. Pero fue muy chévere porque fue como esa transición de salir del colegio, empezar a buscar empleo y encontrarse con esta oportunidad, pues que para esa época el salario mínimo eran casi 400.000 pesos. Así es. Y que pues uno venía de ingreso cero del colegio, pues básicamente lo que le daba a uno a los papás pues para el algo, pero ya empezar a recibir eso. A mí me encanta mucho esa historia que tú cuentas de ese primer salario, porque tú entraste primero que yo, de ese primer salario que tú recibiste. Sí. Para mí fue muy impactante. Imagínate que uno después de tener salario de estudiante, sí, porque realmente así era que nos ganamos la vida marcándole tarjetas a los compañeros, escribiendo mensajes para las novias, etcétera. Pero me acuerdo mucho que cuando recibo mi primer salario yo veía un montón de billetes, esos 400.000 pesos que nos lo entregan en un sobre, ¿te acordás? Yo veía un montón de plata. Y pasa algo, y es que realmente nacimos y estábamos, digamos que codificados para el gasto. Yo lo primero que hice con ese salario fue irme a comprar unos tenis. En esa época recibí 400.000 pesos y lo primero que hice fue gastarme en unos tenis de 350.000 pesos. Tenía, mejor dicho, Se te fue todo. Todo. Sabíamos realmente cómo gastar y así nos la pasamos mucho tiempo, porque no solamente fue con el primer salario. Acordate que muchos. cuando compartíamos mucho en este trabajo,
siempre que nos pagaban, inmediatamente era sacar un club o sacar un crédito a 12 meses en La las tiendas ropa. que teníamos al lado, exacto. Pero desmedido, yo me acuerdo que nos ganamos 400, pero gastábamos 600, 700, era desmedido. Sí, Así es. adicional las salidas, pues en esa época teníamos 17, 18 años y era la salida, la rumba, el paseo, la ida al pueblo, a la finca, Así es. con los amigos, era Era bastante heavy. el gasto. Sí. Bueno, pasa esta historia, después de que estábamos trabajando, ya cada uno ingresa a la universidad y igual nos seguíamos viendo, nos convertimos en novios, tuvimos un noviazgo súper bonito, pero siempre como con esa concepción de que hay algo más, porque la vida que llevábamos era una vida de, sí, teníamos nuestro lugar donde vivir, algunas comodidades. Pues que vivíamos con los papás, que obviamente pues Sí. ahí ayudábamos en la casa, pero pues no había como una concepción de ahorro, porque pues yo en mi casa, por ejemplo, yo nunca escuché, ay, hay que ahorrar para hacer tal cosa, o sea, no era como tan marcado el tema del ahorro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, pues mi ahorro eran las cesantías, pues lo que sí o sí del salario retenían, pero el resto pues así como, ay, el marrano o eso. Total, No. total. Y ahí aprendimos de que el ser humano frente a la mente es mono hace, mono repite. Y es que realmente uno repite los patrones que vivió en su casa. Así Cuando es. nosotros nos casamos, un día después terminamos nuestro noviazgo, decidimos casarnos, ¿cierto? Más por decisión de Vanessa. Ay, Dios mío. No, pero cuenta antes de casarnos, y es Sí, que cuando llevamos 4 años de novios, yo era como, bueno, y este man ¿y pues este man para dónde va? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de novios toda la vida? O sea, amor, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me acuerdo que tú eras, amor, compremos un carro, pero ya los dos teníamos moto. Sí, Y era el carro, y yo, pero ¿para qué un carro? Y él era, ay, para no sé qué, para salir. Yo, amor, pero si ya tenemos cada uno, tenemos moto, pues ¿para qué el carro? Y tú eras el carro, y yo, no, amor, pues a ver, sí, pensemos mejor. total. Compremos un apartamento, pero pues obvio también era como ese, ¿cómo se dice? Eso por allá, más adentro, que era pensando en un futuro, en que si nos íbamos a casar, pues como tener un lugar para donde irnos a Sí. vivir. Para mí era muy importante, digamos que desde esas creencias que venía desde pequeño, siempre vi que mis padres se esmeraron mucho por tener una casa. Entonces, cuando yo llego y estaba de novio de ti, yo decía, hey, si nos vamos a casar, es importante tener una, pues, donde estar y que sea propio. Donde vivir. Y esa fue nuestra primera inversión inmobiliaria. Así Entonces, es. nos recorrimos todos los proyectos que habían en su momento en diferentes lugares, de diferente tipología, y ahí empezamos, digamos que a construir como ese conocimiento a nivel de inversión, fue nuestra primera inversión. Así Entonces es. pasé de carro a un apartamento. Así es, Se pero convirtió en un pero gasto. fue muy chévere porque digamos que yo empecé con ese cuento de amor, compremos Sí. apartamento. Yo te dije, pues yo tengo las cesantías ahorradas, con eso pues podemos empezar a pagarlo, y pues digamos que se nos iluminó muchísimo el camino porque cuando fuimos a la constructora pues dimos con una persona que nos ayudó Asesoró muy bien. mucho, nos asesoró súper bien y nos dio opciones para pagarlo, o sea, no nos puso una cuota mensual súper alta que fuera impagable, sino que nos dijo, vea, ustedes pueden hacer así, pagar con las primas, pagar con las Así es. cesantías. Entonces yo creo que eso fue parte del éxito porque pudimos como negociar con la constructora una forma fácil de poder pagar nuestro primer apartamento. Total, total. Y fue muy chévere, o sea, nos sentimos identificados porque fue pasar de un carro era un gasto en ese momento y un gasto que representaba gasolina, seguro, Llantas, todo. llantas y todo lo que conlleva No, y obviamente que tener un vehículo. finalmente, pues uno buscando tener comodidad, porque pues el carro sí o sí es comodidad también, pues ya teníamos moto, entonces decíamos, pues para qué nos vamos a poner a endeudarnos también en Así un es. carro, pues si tenemos cómo movilizarnos, entonces. Es cierto, es cierto. Entonces fue una decisión bien acertada porque nos convertimos, fue nuestra primera inversión y ahorita les contamos por qué realmente lo vimos como nuestra primera inversión que dio frutos. Después de tantas fallas que tuvimos ensayando en diferentes proyectos o inversiones o negocios.
Y obviamente como ya entramos en el tema del apartamento, compramos nuestro apartamento y las cuotas, entonces siempre hemos sido como muy inquietos en el tema de busquemos diferentes alternativas. O sea, yo pienso, y hoy todavía lo creo y soy fiel creyente de la metodología, es que una persona no solamente puede tener un solo ingreso, no puede depender de de una sola fuente, de un solo vehículo. Entonces empezamos como a buscar alternativas. Entonces cuando relacionamos el nombre de este podcast, decíamos, pero nosotros empezamos como al revés. Sí, y yo pienso que empezamos al revés porque de pronto muchas personas dirán, ay, sí, pues muy chévere porque empezaron a ahorrar, a comprar su apartamento, pero digamos que nos centramos mucho fue en tener activos, en tener patrimonio, en tener cosas, pero pues hay dos pasos más adelante que de ese pues finalmente es que queremos hablar de ese orden. Total. Que es primero el ser, hacer y tener, ¿cierto? Así es. Pero más centrado en el ser, pues que es una palabra como muy amplia, yo diría más que empezamos como ya después de muchas embarradas, demasiadas cosas que hicimos, aprendizajes, errores, bueno, empezamos a entender que definitivamente sí hay muchas cosas detrás del tener. De pronto para las personas a veces empieza a sonar como trillado, que primero profundice en el ser, primero conózcase, primero no sé qué, pero yo creo que después de tanto que vivimos, dijimos sí, pues efectivamente, sí hay que hacerle caso como a eso que tanto escuchamos, que finalmente va muy atado, es como a lo que nosotros vivimos cuando éramos niños, a todo eso que escuchamos de nuestros padres, de nuestra familia, que sin de pronto querer hacer daño o querernos meter en la cabeza cosas diferentes o erradas con el dinero, porque finalmente pues eso fue lo que ellos vivieron, pero que sí o sí impactan las personas en su forma de relacionarse con el dinero. Y yo te voy a contar algo, y tú quieres saber realmente por qué muchos de los talleres financieros, asesorías, estructuras no están funcionando. Que la gente dice, pucha, yo hago y hago, me meto a cursos, escojo un mentor, pero no me está funcionando. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque muchas de las raíces que le pasó desde pequeño, incluso desde sus ancestros, están evitando que hoy tú fluyas y que tengas ese patrón del dinero positivo. Cuando hablamos de patrón es cómo te sientes tú con la abundancia, el dinero te llega fácil, rápido y fluidamente, cómo te hablas, qué le metes a tu cabeza, con quién te relacionas. Cuando tú armas todo ese rompecabezas, estás vibrando en frecuencia de abundancia. Así es. Pero muchas personas que no se sienten así tratan de buscar alternativas y no es posible. O sea, hemos encontrado en nuestros espacios financieros, abogados, comerciales, comerciantes, absolutamente de toda la tipología. Y todo se traduce a algo, y es creencias limitantes, lenguaje de excelencia, patrones generacionales y un montón de cosas que nos demoramos en entender tantos años, pues 19 años que venimos construyendo, haciendo equipo de trabajo, creando, metiéndonos en una empresa, haciendo este negocio, emprendiendo. O sea, todo eso realmente conlleva algo y lo aprendimos hace no mucho. O sea, y hace no mucho me refiero a que llevamos alrededor de 5 o 6 años trabajando en muchos aspectos de vida que hoy por hoy nos llevan a entender muchas situaciones por los cuales los resultados que estamos teniendo hoy son esas consecuencias de esas decisiones que estamos tomando cada vez más. No, pero yo creo que también va muy atado es a entender esos patrones que nosotros vivimos del dinero, haciendo referencia a lo que yo escuché en mi casa. Por ejemplo, uno pedía algo y le decían, no, es que usted cree que mi plata, o es que usted cree que la plata está... Dilo, ¿usted cree que yo cago plata? Sí. Hace así. O es que usted cree que la plata está en los árboles, o no se puede, o no hay. Entonces, siempre era como eso retumbándole a uno en el cerebro, no es que no hay, no es que no hay. Entonces, por ejemplo, en mi caso, se hacía ver como si el dinero fuera muy difícil de obtener, como escaso. Si hay que trabajar, mejor dicho, y sudármela para que pudiera obtener dinero. Entonces, cuando yo empecé a entender todo eso, que eso yo era lo que escuchaba en mi casa y que por eso era el comportamiento que yo tenía con el dinero,
de que si yo sentía que si no trabajaba muchísimo, entonces no Me era vas a tener. merecedora Así del es. dinero o que no había, entonces retenía mucho la plata. Entonces, por ejemplo, a veces me llegaban días en que con la plata en la cuenta y tenía que pagar la tarjeta de crédito y se me olvidaba. Es cierto. Entonces entraba en mora, pues o sea, era como la consecuencia de todo eso que tenía metido en la cabeza Total. que no había interpretado. Total. Y todas las personas tienen una historia diferente. O sea, todos esos patrones, todas esas culturas o, digamos, ¿cómo lo llamamos? No lo que escuchamos. Sí, como los modos de vivencia de cada uno hacen de que la persona en el futuro se comporte similar o casi que igual. Entonces, entenderlo es poco fácil, Sí. pero para eso son estos espacios de saber cómo nosotros logramos poder pasar de un punto A a un punto B, entendiendo qué pasó en el proceso. Exacto. Porque el resultado que tenemos hoy realmente es un impacto de lo que estuve pensando hace un año, de cómo me comporté, cómo actué frente a una situación hace poco tiempo. Entonces, uno no cree, y esto es una bola de nieve, que todos los días va pasando, va pasando, va pasando. Entonces, cuando hablamos del hilo conductor, de que el orden de los factores sí altera, es porque nacimos para gastar. Incluso cuando nos casamos, el primer año, me acuerdo, y les quiero contar que casi nos separamos. O sea, esto estaba Primer a año punto de casados. Realmente dijimos, marica, vale huevo todo. O sea, ya, dos culturas No, que pero lo llegan. charro es que todo el mundo en el matrimonio dice, no, el primer año, los gloriosos, no sé qué, pero nosotros decía, decíamos, los ¿Es gloriosos. gloriosos cuáles? ¿Cómo son los gloriosos? Así son los gloriosos. Entonces, ¿cómo serán los otros? Y obviamente cuando uno llega y hay dos culturas que se unen, porque ya es generar, cuando se unen esas dos personas, escoger lo bueno de tu cultura, lo bueno de mi cultura, y cómo hacemos ya una cultura conjunta que nos permita vibrar en una frecuencia bonita de ahí para adelante. Y nos pasa eso, ese primer año la patada, o sea, literal, quería ahorcar a Vanessa, Vanessa me quería ahorcar a mí, pero fue muy teso. Y empezamos como a darle... Pero espérate, Dale. pero no solamente pues que nos queríamos ahorcar porque no solamente por el tema financiero, sino pues obviamente por todo lo que conlleva Sí, la sí. convivencia, pues por inclusive bobadas que uno dice, ah, eso se impacta, sí, se impacta la forma en la que él saca la crema dental, la forma en la que yo saco Sí. la crema dental, a él sí le gustaba, a mí no, y viceversa. Y obvio también empezaba a afectar también el tema económico, porque pues digamos que en nuestro caso no hubo algo así súper fuerte con el tema económico de que tú venías con muchísimas deudas Sí. o yo, que de pronto eso hiciera como tambalear la relación, pero muchos factores de decisiones de qué íbamos a hacer con el dinero, pues que tú pensabas unas cosas, yo pensaba otras y decíamos, bueno, entonces ¿en qué punto nos encontramos para uno decir, sí, vamos a salir adelante y vamos a ser Total. exitosos? Y esas son las conversaciones que realmente deben de tener en pareja. Cuando nosotros entendimos y superamos esa etapa, es porque le dimos otro nivel, otro level a la comunicación, de sentarnos y decir, hey, venga que nos corresponde hablar de este tema. Y este tema es cómo le vamos a dar manejo al orden, ¿cierto? Dentro del matrimonio y al orden financiero. Porque también, o sea, yo veía que mi esposa gastaba desmedido y yo decía, pero... ¿qué pasa? ¿Dónde está el ahorro? Yo también con los gustos, un gusto excéntrico, entonces llegaba con un reloj muy costoso o cosas como esas a la casa y esto es, o sea, no hay nada Sino más. que en qué basábamos cuando empezamos el matrimonio y era cumplir con lo de la casa y ya después cada uno miraba qué hacía con su hacía? plata, ¿cierto? Pero no había como, bueno, ya habíamos comprado el apartamento, pero no había como algo en conjunto que dijéramos, bueno, vamos a hacer tal proyecto o tal cosa, éramos como Total. dos ideas. Y yo era muy enemigo de que tú conocieras mis finanzas realmente y obviamente era como un recelo ahí como, no, usted se encarga de estas cosas, yo me encargo de lo mío, Y Jack, pero no trabajábamos en equipo. Entonces yo pienso que ese primer año fue un año de muy complejo, o sea, realmente para nosotros como pareja, pero mira qué tan bonito que lo que hicimos fue, venga, hablémoslo, plasmémoslo en papel, cómo ¿qué hacemos un plan, queremos? exacto, desde el deseo, realmente cómo nos proyectamos a trabajar en equipo, ¿sí? Hoy por hoy
conocemos colegas, amigos que hoy por hoy todavía sus finanzas son totalmente aisladas, que no se conocen, y no está mal, es una metodología, Muy respetable. es respetable, pero sí doy fe de que cuando uno se junta con la pareja a nivel financiero y tienen un proyecto en comunado, despegan como cohete. Ese es uno de los secretos que a nosotros nos ha servido. Inclusive no solamente en la pareja, sino con la familia, porque pues hay personas que digamos no quieren tener hijos o no se quieren casar, pero si tienen proyectos con su familia también, eso es un despegue maravilloso. Entonces, yo creo que eso nos ayudó mucho para poder decir, bueno, venga, organicemos, démosle orden a ese factor que venía, que era el dinero. Así es. Entonces, cuando ya consolidamos la relación, hablamos y empezamos a ver, digamos que una dinámica diferente a nivel de matrimonio, nos dimos cuenta, identificamos que eso es algo muy importante que deben de saber las personas, y es poder saber y hacer consciente de que algo no está bien en el tema financiero, ¿sí? Algo es que no controlo un gasto por gastar, tengo las 45.766 camisetas blancas iguales y no pasa nada, y eso pasa. Pero como estamos en piloto automático todo el día, entonces eso pasa a un segundo plano. Cuando nosotros lo hicimos consciente, empezamos a hacerlo consciente por algo, y es que invertimos en una pirámide, ¿cierto? Porque pensamos que hablar de inversión dentro del hogar para tener ingresos extras era hacer inversiones con plata fácil, y la plata fácil nos referíamos a que colocábamos X monto y se duplicaba al mes. Vea, es que si usted mete la plata ya, eso le va a dar tanto al... Se duplica al mes. No, maravilloso. No, ¿qué? Ya, Con razón los ricos son tan ricos. Y no era así. No. Realmente ahí nos estrellamos. Y me acuerdo una... pero no solamente con esa, pues en varias, nos pasó en varias, pero la que más me acuerdo, y es porque nos costó mucho dinero, fue haber invertido en una pirámide, realmente, era relacionada con oro. Entonces decía, no, que es que compraba un oro de los Emiratos Árabes, entonces te entregamos el doble. Eso, entonces te entregamos el doble. Sí, claro. Y ahí entendimos de que con plata, o sea, realmente nos pasó que perdimos dinero. Dijimos, no, esto no puede ser. Mucho dinero. Esto no puede ser. Y muy enfocado siempre en lo fácil. Bueno. Cuando empezamos a entender, después del tiempo, después de haber perdido tanto dinero... y también, amor, con los negocios, pues que nos invitaban a ser parte de sociedades. Nosotros decíamos, sí, metamos la plata, pero no conocíamos quién sabe qué están haciendo con la plata, sí, métalo en X negocio y tal persona lo va a manejar, ¿no? Sí. Haciendo negocios que no estaban en nuestro conocimiento, no estaban en nuestro manejo y no estaban en nuestro control. Así es. Entonces era poco fácil. Pero después de toda esa ola y después de todo ese tiempo que no sabíamos cómo darle gestión y administrar ese dinero, ¿qué pasó en tu vida que realmente te hizo encontrar el hilo conductor? El clic, que me dio el clic. Es que yo creo, amor, que eso fue más... Ya después como de mirar atrás y decir, jue madre, nos hemos gastado la plata en un montón de cosas que no han dado resultado, que muchas no dieron resultado, que otras sí, pero que era más lo que habíamos perdido que lo que habíamos ganado. Entonces yo creo que fue un momento de la vida en el que dijimos, bueno, o sea, vamos a seguir invirtiendo y no vamos a ganar nada. Nos metemos en negocios que no conocemos, que nos invitan y decimos, ve, tan bacano, y metámonos. Entonces yo creo que fue como mirar atrás y decir como, no, venga. Pues, o sea, algo no está funcionando acá. O sea, sí, tenemos la forma de invertir, de hacer créditos, ya nos habíamos vuelto juiciosos, ahorrando, ya teniendo pues como otra manera de administrar el dinero, de llevar un control, de las tarjetas de crédito. Bueno, ya teníamos como esa parte ordenada, pero yo sentía que había algo que nos faltaba. Y no sé, a mí me empezó a sonar como el chip de empezar a buscar otras cosas, porque yo decía, tiene que haber algo más que no sé, que es lo que no me está permitiendo avanzar, ¿cierto? Porque digamos que ya teníamos buenos trabajos, teníamos buenos contactos, pero había algo por allá que hacía falta y yo no sé, me empezó a sonar como a picar ese bichito de venga. Como esa cosita. Como acá. Esa cosita que uno dice, y yo dije, no, pues empecemos a buscar
como por el lado de mis creencias, de lo que yo he escuchado, porque, no sé, yo digo que cuando uno está preparado para la información, todo empieza a llegar, Total. ¿cierto? Entonces, yo dije, voy a empezar a leer, voy a empezar a meditar, voy a empezar como a buscar otros temas relacionados con el ser para ver qué hay más allá, o sea, qué es tanto lo que la gente habla, porque yo creo que fue una época en la que la gente empezó a hablar como mucho Sí, una del oleada ser, grande, como sí. una oleada, que fue en el 2018, más o menos, 2017, 2018, que la gente empezó a decir que las creencias limitantes, Despertar de que el conciencia. despertar de conciencia, que por qué no soy tan abundante, que porque, bueno, algo que me impactó mucho fue que leí una noticia que decía que las personas que se ganaban la lotería, Así. que 10 que se ganaban la lotería, 9 volvían a quedar pobres o más pobres de lo que eran. Yo decía, pero ¿y por qué? O sea, si se sobreentiende que uno se gana unas millonadas exorbitantes, porque pues cuando uno escucha las noticias que dice, cayó el baloto en tal parte, uno dice, no, esa persona pues se tapó en la plata. Pues, y lo charro es que uno piensa, se tapó en la plata y demás que a la familia pues también le fue súper bien. Pero cuando yo leí esa noticia a mí me impactó demasiado porque yo dije, ¿cómo es posible que una persona que se ganen, o sea, en esa época, no sé, 10.000 millones, ¿por qué vuelven a quedar pobres? O sea, ¿qué hacen con la plata? ¿Se la rumbean, se la gastan, trago? O sea, ¿en qué se la gastan que los hace volver pobres? Entonces ahí a mí me entró como cierta duda de que estaba faltando ahí, como esa pieza del rompecabezas que hacía falta para entender por qué las personas no son exitosas con el dinero y por qué no se vuelven más ricas si ya tienen una base, pues, que es ganarse la lotería. Total, total. Y ahí es donde uno trae una frase que aplica, yo creo que puntual a lo que hace referencia, y es que así como administras 100.000 pesos, administras 10 millones, 100 millones, 1.000 millones. O sea, el concepto de administrarlo, y que es algo de lo que pasa de esas creencias de cuando tenemos desde pequeño, y es, no sé si en tu casa algún día escuchaste de vamos a invertir en esto, el manejo del dinero se hace así, No. con los bancos trabajo de esta Es que forma. ha sido un tema muy tabú. A la gente no sé si le da pena o le da vergüenza o le da miedo o pues como a ser juzgado. Entonces no es un tema como muy abierto como para que la gente diga, venga, hablemos de plata o entre amigos, hey, parce, ¿vos cuánto te ganas? ¿Cómo lo administras? No, ¿cómo lo administras? ¿Qué haces vos con tus ganancias? No, pues no es como un tema muy común ni en la familia, ni en los amigos. Entonces yo creo que eso hace como que... Y sabes que ahí hay una invitación, y es que normalmente todos esos espacios de amigos terminan es hablando de cosas de la rumba, la mejor pinta, los gastos, el chisme, todo lo que genera gasto, pero nadie realmente en los espacios constructivos habla como, hey, estoy haciendo esto con mi dinero y me está funcionando, encontré esta otra fuente de ingreso, estoy invirtiendo en este otro tipo de negocio, venga, yo los invito. Y yo pienso que ese tipo de cosas construyen. Pero obviamente ese es el entorno, también hay que buscarlo. Y eso fue otra cosa que entendimos. Cuando empezamos a buscar de cómo devolvernos y no enfocarnos en el tener y consiga, entonces compremos y gaste, no, devolvámonos. Cuando empezamos a hablar del ser, y cuando hablo del ser es, vea hombre, pasa algo en tu vida que te está generando de que no tengas los resultados que tú quieres. Entonces te voy a colocar el más simple ejemplo. Y es, nosotros somos realmente el reflejo de las 5 personas con las que normalmente mayor tiempo compartimos. Y te voy a mencionar casi siempre. Entonces está tu papá, tu mamá, un hermano, el mejor amigo de infancia y un primo. Bien. O un vecino. O un vecino, no más. Entonces ese círculo, como no se amplía, es el reflejo de todos ellos. Entonces yo me pongo a ver a mis papás y qué bacano, han construido un hogar lindo, mi papá muy trabajador, mi mamá muy trabajadora, muy ahorradores, pero obviamente en mi casa nunca hablamos de una inversión o, por ejemplo, de esta empresa o de cómo se manejaba el dinero con los bancos, no. Eso lo fui aprendiendo ya con el tiempo.
Lo mismo mi hermana, también trabajadora, con la información así como con ganas como de buscar otras alternativas, así como pero de los mejores amigos que tenía, nunca nos pasaba eso. Entonces siempre era lo mismo. Ahora, como estoy en ese círculo, ¿qué termino haciendo? Haciendo lo mismo. El mismo patrón de ellos. Y eso es una invitación a cada uno, y es amplíe su espectro. Des esa oportunidad de conocer la persona que realmente tú quieres estar como ella. Y la gente dice, no, pero yo cómo voy a hacer, cómo voy a lograr contactarlo. Y es súper sencillo. Súper fácil. Sí, Pues ok. es que yo no sé, a mí me parece que las relaciones son muy fáciles de lograr desde que uno esté abierto a eso. Si uno dice, yo quiero conocer más personas, quiero hacer otras cosas diferentes, o sea, la vida se encarga de irlos poniendo en el camino, de es que es amigo de tal persona, entonces por medio de esa persona lo conocí, o como me ha pasado inclusive a mí. Yo he escrito por Instagram, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Y así conozco y he conocido muchísimas personas grandiosas. Entonces, desde que uno esté abierto a eso, eso se da, sí o sí se da. Y por ejemplo, tú tienes ese talento. O sea, lo que yo reconozco en ti y con lo que llevamos trabajando en equipo tantos años es que tienes un don para conectar muy fácil con las personas y también lo he aprendido. O sea, aunque yo soy extrovertido, todo el tema, pues obviamente ampliar ese círculo me costó en su momento porque yo era monotarea, monosocial. Como siempre con los caballito mismos. cochero. Exacto. Pero hoy por hoy, cuando uno se pone a ver el círculo, cuando entendí la fórmula de decir, yo quiero estar como esa persona, Como esa persona que tiene resultados. que tiene resultados, tiene las mismas horas que yo, tiene las mismas capacidades, entonces yo por qué no lo va a lograr, pero tengo que aprender el método que él logró, entonces me Claro. acerco, empiezo a Así es. relacionarme en sus espacios, a entender cómo habla, a entender qué se dice, a entender cómo piensa, con quién se relaciona, y ahí es donde hemos encontrado realmente como la fórmula de la galleta. por Así decirlo. es que yo creo que lo que complementó el rompecabezas fue haber tenido como esa inquietud de saber más, de entender por qué el dinero venía a mí y se iba rápido, pues porque me llegaba y pagaba las cosas y ya, o me lo gastaba así porque sí, pues no tenía como una retención de ese dinero o una inversión o que yo dijera, Un afán de gastar. bueno, eso siempre había como afán de gastar, Sí, sí. siempre, y no sé si les ha pasado a todos los que escuchan este podcast, pero es de que en muchas ocasiones, en momentos de vida, siente uno de que tal cual entra el dinero, inmediatamente dura Nada en el la cuenta. chasqueo de unos dedos, dura irse, porque tal cual entra, inmediatamente Sale. hay un gasto, Así hay es. una emergencia, que después vamos a hablar de eso. Así es. Entonces, como pasa eso, se vuelve como una bola de nieve y terminamos gastando más de lo más, que genero. de lo que Así gana. es. Exacto. Entonces, la pieza de ese rompecabezas fue empezar a indagar más sobre mí, más sobre mi forma de ser, sobre lo que escuché en mi casa, sobre el manejo del dinero en mi hogar, sobre Los las espacios que acciones que tenías. yo estaba haciendo con el dinero, con los créditos que yo hacía, o sea, como empezar a darle más como foco a eso, ¿cierto? Como decir, voy a ponerle más atención a eso que se me volvió tan automático, en que me entraba el dinero y pagaba y ya sí, invertamos y metíamos plata, pero como que era algo muy superficial, entonces digamos que fui al fondo del iceberg, que me acuerdo mucho de esa imagen que hay en internet, que el iceberg uno lo ve por encimitica así muy chiquitico, pero para abajo eso es Gigante. inmenso. Así es. Entonces yo creo que ese fue el despertar de conciencia. Total. Y sabes qué, yo, digamos que para finalizar, les quiero contar de que cuando nosotros entendimos realmente de que si uno alinea el ser, me refiero a conciencia, cerebro, mente, Mi forma de pensamientos, actuar. hablar, mi forma de actuar, cuando yo alineo eso y soy Y cómo me hablo. consecuente, exacto, Porque también eso impacta muchísimo la forma Sí. en la que yo me hablo y que estoy diciendo, no, es que yo estoy súper mal o estoy súper estresado o estoy siempre como hablándome negativo, que yo soy la primera persona que me escucho. Entonces de ahí también parten esos resultados. total. Y cuando lo entendimos,
automáticamente Empezó se a alineó todo lo cambiar otro. todo. Los resultados, el dinero, la abundancia, Las las relaciones, inversiones. las inversiones, todo. Todo. O sea, para mí es como el pilar. Y por eso decimos de que el orden tiene que ser consecuente con lo que estás viviendo. Cuando Y uno se que sí enfoca, altera el resultado. sí altera el resultado. Porque no es Tener primero. tener primero, ni ser de última, Así es. sino por lo contrario es ser, hacer y tener. Así es, así es. Entonces, cuando lo entendimos, todos nuestros resultados, y muchas personas que nos preguntan como pareja, y hoy con lo que hacemos, que es hacer mentorías para empresas y personas, cuando los acompañamos en el proceso, obviamente como ya lo vivimos y sabemos dónde hay que trabajar, se nos es muy fácil poder identificar como todas esas barreras, bloqueos, etcétera, y cosas que tienen las personas o hasta las mismas empresas. Y que uno de pronto no se da cuenta, No pues se da porque yo creo que eso nos pasaba a nosotros mucho. Decíamos las cosas como de manera inconsciente, pero no éramos en realidad conscientes de qué nos estábamos diciendo y cómo lo estábamos manifestando para que así se diera en la vida. Es cierto, es cierto. Bueno, qué chévere espacio. Y Gracias, mi salud, amor. brindemos por eso, por los Salud. éxitos y por las bendiciones, por todo lo que hemos construido durante tanto tiempo. Así es. Salud.